Espero que te encuentres muy bien. Soy el doctor Israel Zúñiga Castellanos, especialista en neurofisiología clínica y en medicina de rehabilitación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante y muy básico para todo aquel que está en medio de este mundo del electrodiagnóstico. La finalidad de estas técnicas de electrodiagnóstico son corroborar diagnósticos que previamente tú ya exploraste, ya interrogaste y ya determinaste clínicamente. Entonces, en este aspecto, el saber cómo es que reacciona el sistema nervioso periférico a una lesión de diferentes tipos, como veremos en esta clase, es importantísimo. Saber el tiempo de evolución, la forma, los motivos por los que suceden algunas situaciones dentro del ambiente neurológico histológico y cómo determinar qué tipo de lesión tiene el sistema nervioso periférico mediante las técnicas de neuroconducción. Entonces, para esto vamos a dar ciertos tipos de referencias bibliográficas con respecto a cómo determinar el patrón de lesión nerviosa. Bien, primero que nada debemos de entender la estructura anatómica microscópica de todo nervio. Esto es básico, ¿sí? Tenemos al nervio, tenemos aquí el corte histológico, ¿sí? Y estamos viendo las diferentes estructuras del nervio periférico. Sabemos que si vemos desde lo más pequeño hasta lo más grande, nos encontramos con los axones, ¿sí? Recubiertos de mielina. Voy aquí a poner... Sí, aquí tenemos los axones recubiertos de mielina, en donde podemos entender que el axón es una estructura alargada que va recubierta de mielina en diferentes segmentos con su área denudada, el nodo de Ranvier, y la unión entre varios de estos axones conforma fascículos. Recordar que cada axón está recubierto por el endoneuro, ¿sí? Esa capa de tejido conectivo que recubre cada uno de los axones, y que estos grupos de axones, a su vez formando fascículos, van a estar recubiertos por el perineuro, que es la segunda estructura importante, yendo de lo más pequeño hacia lo más grande. Y el conjunto de estos fascículos nos van a dar el total de la conformación del nervio, ¿sí? Y esta conformación total entre fascículos va a estar recubierta a su vez por una tercera capa llamada epineuro. En esta diapositiva podemos ver que tenemos dos tipos de epineuro. El interno, es decir, que está juntando a los fascículos, y el epineuro externo, que es el que recubre totalmente al nervio. Bien, habiendo entendido esto, podemos saber o suponer que el sistema nervioso es complejo, ¿sí? Pero debemos de entender su histología para poder interpretar el momento en el que pueda estar lesionado uno de los nervios. Esta imagen que vimos en la diapositiva previa se refiere al segmento final de todo este trayecto, ¿sí? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos las dos uniones de las raíces, la sensitiva, la motora, ¿sí? En la región posterior la sensitiva, en la región anterior la motora, y podemos notar aquí que se encuentran unidas todas estas fibras, unas ascendentes, otras descendentes, que llevan diferente tipo de información sensitiva y motora, y el corte que se hace en alguno de estos segmentos se refiere a la imagen que vimos en la diapositiva previa. Bien, entonces entender que todo lo que vimos, la unión de axones con su mielina, fascículos y la unión de fascículos formando nervios, se refiere a este segmento, ¿sí? Final, digámoslo así, después del plexo, ya sea el braquial, ya sea el lumbo-sacro, después del plexo de la conformación histológica de ese nervio. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de fibras están conformando todo ese trayecto distal y proximal de esos nervios? Es importante saberlo porque un nervio va a contener diferentes tipos de fibras con diferentes funciones,
y la lesión de unas u otras fibras van a dar distintos síntomas, distintos signos, y el paciente pues nos va a referir lo que está sintiendo, y con esa información nosotros deberíamos de empezar a investigar y a pensar qué tipo de fibras son las que posiblemente estuvieran dañadas, porque de ahí va a partir nuestro diagnóstico. De la principal forma de hacerlo es clínica, y posteriormente podríamos corroborar o no con una prueba de electrodiagnóstico los síntomas que está presentando ese paciente. Y esa es la importancia de entender qué tipos de fibras están conformando cada uno de los nervios. Bien, entonces, en general, 3 tipos de fibras principales: las tipo A, que son las más gruesas; las tipo B, que son las intermedias; y las tipo C, que son las más pequeñas, las más delgadas. Bien, debemos de entender que las tipo A son las más gruesas, llegan a tener hasta diámetros de 6 hasta 22 micras, ¿sí? Y alcanzar velocidades de neuroconducción desde 30 hasta 120 metros por segundo, que son las más rápidas que tenemos en el cuerpo humano, ¿sí? Entender que estas 2 principales tipos de fibras A, que son las alfa y las beta, son las que van a dar las funciones que generalmente estamos nosotros evaluando clínicamente de forma habitual. Las otras también se pueden evaluar, pero en la consulta diaria del paciente que llega al gabinete de neurofisiología o electrodiagnóstico, el tipo de fibras en las que más nos enfocamos son estas principalmente: A alfa y A beta. Con estas características, obviamente tienen muchísima mielina para alcanzar estos diámetros y estas velocidades de conducción. Y la importancia de esto es entender en dónde se encuentran, cómo funcionan y cómo nosotros nos podríamos dar cuenta que no están funcionando bien de acuerdo a lo que nos dice o a lo que encontramos en nuestro paciente. Pues entender que este tipo de fibras se encargan de las eferencias musculares, es decir, de la fuerza. Estas fibras son las que llegan al músculo y lo contraen para que nosotros podamos realizar movimiento, ¿sí? Las fibras A alfa. Entonces, recordar que cuando estamos evaluando la fuerza, estamos realmente evaluando la función tanto muscular como de toda la porción periférica del sistema nervioso unida a ese músculo. Luego, las fibras A beta van a estar encargadas de las aferencias cutáneas y articulares, es decir, ahora la parte sensitiva, la parte aferente, ¿sí? Toda la propiocepción, todo el tacto fino, y estas son las manifestaciones clínicas que nosotros deberíamos de buscar o de identificar para pensar que posiblemente estas fibras sean las que están lesionadas en nuestro paciente. Las siguientes, gamma, delta, ¿sí? Que son parte de las fibras más gruesas de acuerdo con esta clasificación, tienen funciones también muy particulares que habitualmente evaluamos en nuestros pacientes. Eferencias en los usos musculares, que finalmente a nivel clínico nos van a dar el tono muscular y que es una característica, un signo que nosotros siempre evaluamos en cada uno de nuestros pacientes, que nos va a conformar tal vez un síndrome, parte de un síndrome o parte de una característica de la cual estemos buscando nosotros una corroboración con una prueba de electrodiagnóstico, ¿verdad? Y las demás fibras se refieren a los nervios sensitivos aferentes, pero específicamente en estas modalidades. Las A delta van a transmitir dolor, frío y tacto, ¿sí? No tacto fino, sino más no discriminativo, un poco más grueso, digámoslo así. Entonces, encargadas de transmitir dolor y frío. Si el paciente nos manifiesta dolor, puede ser que estas son las fibras que se están lesionando. Si el paciente está con alteraciones en la percepción del frío, ¿sí? O del tacto grueso, estaríamos posiblemente sospechando de una lesión a nivel de las fibras A delta. ¿Sí? Todo es con un contorno, con un contexto, clínico. Ahora, las fibras tipo B. Estas fibras se caracterizan por tener mielina, pero en mucho menor cantidad que las fibras tipo A.
Vean ustedes, menos de 3 micras de diámetro, son mucho más delgadas, ¿sí? Por la menor cantidad de mielina alrededor de cada uno de sus axones. Por lo tanto, tienen velocidades de conducción más lentas, ¿ok? Y van a estar encargadas sobre todo de funciones simpáticas a nivel de las fibras simpáticas preganglionares. Y van a tener, pues, por lo tanto, diversas funciones autónomas. Entonces, la manifestación clínica debería de ser, para tener una corroboración con este tipo de fibras, alteraciones en las funciones autónomas, ¿sí? Luego, las tipo C, más pequeñas, las de menos mielina, o incluso se describen como amielínicas. Vean ustedes aquí, dice no tienen mielina. Entonces, estas fibras, por lo tanto, van a tener diámetros muy pequeños, muy delgadas, y por lo tanto su velocidad de conducción va a ser mucho más lenta. Ven ustedes, hasta 1.3, 1.2, 1 a 2 metros por segundo de velocidad de conducción, comparativamente con la velocidad de conducción de las fibras A hasta 120 metros y las fibras C hasta 3 metros por segundo. De verdad que sí es muy importante esa diferencia. Sin embargo, aunque sean más pequeñas y más lentas, su función es igual de importante que las fibras gruesas. ¿Por qué? Porque van a estar encargadas de llevar la información a nivel de los nervios simpáticos postganglionares, que en conjunto ya con las fibras B van a conformar todo el sistema de conducción a nivel del sistema simpático. Bien, y por lo tanto van a gobernar junto con las fibras B las funciones autónomas. Y las tipo CD van a estar transmitiendo sensibilidad, pero de estas modalidades: dolor, calor y tacto. Tacto grueso. ¿Dónde vimos estas mismas características? Aquí, junto con las A delta. Entonces entendamos que la transmisión del tacto grueso, del dolor y de los distintos tipos de temperatura, sea frío, sea caliente, está a cargo de estos dos tipos de fibras, A delta, ¿sí? Y C. Entonces, si el paciente manifiesta alteraciones en estas características, las fibras sospechosas de ello son las A delta y las tipo C. Bien, esto es bien importante entenderlo, porque de esto va a partir el sospechar de una lesión nerviosa. Ok, entonces, ahora habiendo entendido esto, pasemos a lo siguiente. Característicamente se describe la patología, la reacción patológica del nervio periférico a una lesión con un ejemplo sobre todo de sección, ¿sí? O sea, el nervio o ese axón se corta, ¿sí? Transversalmente, y se separa su soma de el resto de todo el trayecto axonal. ¿Qué es lo que sucede? Vean aquí. En esta primera imagen, en la porción más superior, estamos viendo que la neurona está íntegra, ¿sí? Con su soma, su axón, en toda su longitud, y recubierto ese axón por las vainas de mielina con su respectivo espacio internodal, que pues nos va a dar la característica del nodo de Ranvier. Bien, entonces esta es la estructura que siempre hemos conocido del nervio, y hablando de la lesión nerviosa se pone como ejemplo una sección de la fibra por múltiples causas. ¿Qué sucede cuando se lesiona la fibra? Va a haber una comunicación intercelular e intracelular intensa. Sabemos toda la respuesta inmune, toda la respuesta inflamatoria va a llamar a diferentes células, a diferentes hormonas que van a estar provocando cambios desde el minuto 1 de esa lesión, y que esto va a irse dando en diferentes tiempos a lo largo, ¿sí?, de días, semanas e incluso meses. Todo depende de qué tan grande fue esa lesión, y lo vamos a ir entendiendo. Y debemos de conocer esto porque nosotros, en el momento en que recibamos a un paciente para determinar si su nervio está lesionado o no, lo importante, o una de las cosas más importantes a tomar en cuenta y a interrogar,
es justo esto, ¿cuándo pasó? Porque entendiendo el tiempo de evolución, nosotros podríamos inferir en qué etapa se encuentra esa reparación o esa lesión de ese nervio si el problema fue una sección, ¿verdad? Entonces hay cambios, llegan células, macrófagos para fagocitar todo ese tejido dañado y que se va a destruir, lo fagocitan, queda digamos ahí un hueco que posteriormente hay que llenar con diferentes sustancias, diferentes tejidos y que la intención es regenerar. Es como hacer otro molde alrededor del sitio de la lesión para volver a regenerar ese punto de corte. ¿Bien? Luego, en meses, ¿sí?, podríamos tener ya como tal una regeneración completa de la fibra nerviosa. Pero esto debemos de entenderlo con mucho cuidado y mucha cautela. ¿Por qué? Porque esto no siempre pasa, ¿sí? Aquí estamos hablando de una fibra, de una neurona, solamente de una. Pero un nervio, como lo vimos en la primera diapositiva, tiene muchísimos axones, cientos de axones. Entonces, cada fascículo tiene muchos axones y cada nervio tiene muchos fascículos. ¿Cuántos de esos fascículos, cuántos de esos axones se lesionaron en esa ocasión por esa causa? Si fueron algunos, entonces hay muchas posibilidades, mucha probabilidad de que haya una regeneración completa. Si fueron más de la mitad, por ejemplo, pues posiblemente hay una regeneración, no sabemos si completa, pero sí cercana a. Pero en el caso de que el nervio tenga una sección completa, una pérdida de contacto entre un extremo y el otro, generalmente este tipo de regeneración no se llega a dar por completo. Y en estos casos, pues es importante entender que por sí solo, a pesar de múltiples medios físicos, pueda que no se logre el objetivo de volver a regenerar este nervio. Y en esos casos, pues es importante saber cómo es que la cirugía del nervio periférico, la microcirugía, puede ayudar a estos pacientes que no han mejorado en X tiempo y que podría beneficiarse de una transposición nerviosa. Bien, entonces esto es bien importante entenderlo porque nuestro trabajo es ayudarle a ver a los demás médicos qué está pasando ahí dentro en ese nervio, cuántas fibras aproximadas se lesionaron, fue pocas, fueron bastantes o fueron todas. Y de eso finalmente vamos a obtener un pronóstico, ¿sí? Esto que estamos hablando unos minutos atrás se trata de entender un diagnóstico, es decir, cómo se lesionó la fibra, cuánto está lesionada y la otra parte, cuánto esperamos que se recupere de forma independiente, es decir, por sí solo el tejido con o sin ayuda de medios físicos. Bien, y esto es el pronóstico. Ok, entonces habiendo entendido esto, ahora pasemos a la siguiente diapositiva en donde vamos a entender que la lesión nerviosa como tal, en este ejemplo de sección, se puede dar en cualquier parte de una neurona en la cual se desprenda de su soma. Y esto va a degenerarse y se va a destruir por fagocitosis en ese punto específico como lo vimos en el esquema. A esto se le denomina degeneración valeriana, porque fue descrita por Valer en 1850 y se trata de un proceso de degeneración distal respecto al sitio de la lesión. Esto puede durar días o semanas. Aquí se denomina que es predominante en fibras motoras y menor en fibras sensitivas. En estos 4 enunciados debemos de hacer ciertas aclaraciones y por ello voy a regresar al esquema anterior, porque es bien importante entender esto de proceso de degeneración distal respecto al sitio de la lesión. A mí, honestamente, me confundía esta parte porque yo pensaba, si la degeneración valeriana se lleva distal al sitio de la lesión,
yo pensaba de esta forma, ¿sí? Y tal vez ustedes estén pensando así y se den cuenta a tiempo, gracias a mis errores pasados, que yo estaba con información incorrecta, ¿sí? Si aquí fue la lesión, yo pensaba que la degeneración valeriana se daba distal. Sabemos que esta es la porción proximal, ¿sí? Y esta es la porción distal. ¿Por qué la proximal está? Porque aquí está el soma. Bien, esta es la porción distal, ¿sí? Hacia afuera del nervio. Entonces, si la lesión fue aquí, yo pensaba, la porción más distal es la que empieza a degenerarse y entonces empieza a dar su degeneración hacia nivel proximal, en este sentido. Error, ¿sí? Pero eso es lo que yo pensaba. Entonces se los expongo porque tal vez alguien esté pensando así y no es correcto. Bien, después entendí que el problema no va a desarrollarse de esa manera, sino que sabemos este es el sentido proximal o la porción proximal y la distal. Dice la definición, la degeneración valeriana se lleva a cabo desde el sitio de la lesión y en sentido distal a esta. Es decir, desde este punto hacia distal se empieza a llevar a cabo la degeneración de ese segmento separado completamente por una lesión. También se ha documentado que a nivel proximal se lleva a cabo cierta degeneración, pero es mucho menor comparativamente con la distal. Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Todo este trayecto distal es el que fagocitan las células encargadas de ello para posteriormente regenerar a partir de esta ampolla de la lesión con el tiempo nuevas fibras en sentido distal, ¿sí? Entonces, esto debe de quedar bien claro porque es parte de lo que nosotros debemos de tener en mente al momento de estar evaluando al paciente clínicamente y posteriormente realizándole las pruebas de neurodiagnóstico, ¿ok? Entonces, habiendo entendido esto, ahora sí, podemos pasar a lo siguiente, los patrones básicos de lesión nerviosa. Habiendo entendido que la neurona, voy a dibujar aquí esto para entenderlo más rápidamente, ¿sí? La neurona la tenemos en este sentido, el soma, el axón y las vainas de mielina, ¿no? Lo entendemos así. Perfecto. ¿De qué manera se podría lesionar una neurona? Bueno, lo vimos en el ejemplo a nivel axonal. Voy a ponerlo con otro color. Si se trata del axón lesionado en algún punto, por varias causas que las vamos a ver, pues el patrón es de tipo axonal. Muy importante, en las lesiones axonales puede o no estar involucrada la mielina, ¿sí? Puede o no estar involucrada la mielina. Luego, el bloqueo de la conducción. ¿A qué se refiere este patrón? Al daño en la mielina, ¿sí? Pero generalmente ese daño en la mielina se va a dar en un segmento muy específico. Aquí como ejemplo lo puse a nivel muy proximal, una lesión muy proximal, muy focalizada de mielina. Recuerden, en estos casos el axón puede estar íntegro y las demás vainas de mielina también, ¿sí? Un bloqueo de la conducción es una lesión desmielinizante, pero muy focalizada, en un segmento muy específico. El patrón desmielinizante. Este tipo de lesiones afectan la mielina en diferentes puntos, ¿sí? Entonces, un desmielinizante, como aquí lo estamos viendo, podría estar lesionando a la mielina en diferentes puntos. ¿Sí? Es una lesión extensa de la mielina, no es focal, no es en un segmento, no es segmentaria, es generalizar. Generalmente puede determinarse o presentarse de distal a proximal, de proximal a distal. Depende de qué lo esté causando. Bien, entonces estos son los tres principales
patrones que debemos de entender y son básicos porque es básico entenderlos para poder entonces, después de este entendimiento, dar un diagnóstico y un pronóstico lo más adecuados y cercanos a la realidad de ese nervio lesionado. Con estos patrones, al determinarlos, nosotros vamos a tener que investigar a la vez de que estamos estudiando el patrón existente, cuál fue la posible causa de esa lesión nerviosa. Es bien importante interrogar al paciente sobre esto. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo empezó? Porque estas ideas nos van a dar una información importante de la evolución, ¿sí?, de el tipo de la lesión que puede estarse presentando en ese paciente y con esto inferir el posible patrón que nosotros vamos a encontrar independientemente de haber hecho o no el estudio. Es decir, con el interrogatorio, la exploración física, nosotros podemos inferir si esa lesión es desmielinizante focal, en el caso del bloqueo de la conducción, o bien es axonal. ¿Por qué podríamos saber esto sin haber hecho el estudio? Porque la clínica es el primer paso importantísimo para determinarlo. Ahora, después se hace el estudio, se realiza las pruebas de neuroconducción y electromiografía si es necesario para determinar, de corroborar nuestro diagnóstico clínico. Nunca debe de hacerse una prueba sin antes haber interrogado y explorado al paciente, porque queda incompleta. Estamos analizando ondas sin una historia, sin un contexto, y eso es muy peligroso. Podemos equivocarnos, doctoras y doctores, y pues el afectado va a ser nuestro paciente. Entonces, para esto es importante entender o investigar el tipo de lesión nerviosa, ¿sí? El tipo de lesión nerviosa es importantísimo y con esto, al realizar las pruebas de neuroconducción y electromiografía, podríamos determinar el grado del daño que está presentando ese nervio, dar un diagnóstico en conjunto clínico, neurofisiológico, ya determinando un patrón de lesión nerviosa y finalmente, como lo dijimos en diapositivas previas, un pronóstico. ¿Por qué vuelvo a poner el cuadro de las fibras? Porque debemos entender una situación importantísima. La neuroconducción y la electromiografía únicamente van a estar enfocadas en ciertos tipos de fibras, en evaluar ciertos tipos de fibras. Y desafortunadamente son mínimas las fibras que pueden estar evaluando la neuroconducción y la electromiografía. ¿Cuáles son estas? Las fibras A alfa y las fibras A beta. Son las únicas dos tipos de fibras que podemos evaluar con velocidades de conducción nerviosa y con electromiografía, ¿sí? Es decir, aquellas fibras que se encargan de las eferencias musculares y de las aferencias cutáneas. La propiocepción. Entonces, si solamente vamos a estar enfocados en evaluar estas fibras, pero el paciente está presentando signos o síntomas de otro tipo y que se corroboran o que se correlacionan con otros tipos de fibras, posiblemente la respuesta que obtengamos en las pruebas de neuroconducción y electromiografías sean normales. Pero eso no significa que el paciente no tenga nada. Para eso ya tuvimos una exploración, un interrogatorio con el paciente y podemos determinar que lo que está sintiendo está determinado por la lesión de otros tipos de fibras diferentes a las que estamos evaluando con neuroconducción y electromiografía. Eso debe de quedar bien claro porque yo personalmente tenía esa tendencia errónea a pensar que todo lo que al paciente le molestaba, todos los signos, síntomas anormales, lo tenía yo que demostrar con neuroconducción y electromiografía, que ahí debería de salir si el paciente traía dolor en la mano, si el paciente traía dolor radicular, si el paciente traía múltiples situaciones, ¿sí? Debía yo de encontrarlo sí o sí con neuroconducción y electromiografía. Entonces debemos entender que tenemos limitaciones para las pruebas de electrodiagnóstico que son súper importantes. Bien, entonces solo nos queda esto para neuroconducción y electromiografía. Y todo esto que está tapado, ¿quién nos lo destapa? La clínica, ¿sí? Nuestro interrogatorio, nuestra exploración física. Entonces, pues no hay que estar tristes, doctores, porque
Sabiendo esto, tenemos aún más posibilidades. Somos médicos antes que nada y posteriormente somos electromiografistas. Entonces, uniendo las dos situaciones, tenemos mucho más posibilidad de un diagnóstico certero y un pronóstico para cada uno de nuestros pacientes. Ok, ahora hablemos de la etiología de la lesión nerviosa. Esto es bien importante entenderlo y no he encontrado un libro en donde venga de una forma en la que yo lo entendí, que se los voy a transmitir en este momento, para entenderlo más fácilmente y no perdernos en unas situaciones, pues digamos, de confusión al momento de estar evaluando los posibles patrones de lesión nerviosa. Me refiero a la etiología. Es importantísimo entender cómo es que ese nervio se lesionó, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber cómo se lesionó? Pues por parte de nuestro paciente. Él nos va a decir qué le pasó, cuándo le pasó, cómo le pasó, qué ha sucedido en los diferentes estadios, si fue algo muy agudo, si fue algo progresivo. Todo esto, todo lo que hacemos en la semiología de las molestias de nuestro paciente a nivel neurológico nos va a dar la pauta para determinar una posible causa, una posible etiología de esa lesión nerviosa. Entonces, veamos esto. A ver, voy a poner aquí una línea, ¿sí?, en medio para determinar dos principales tipos de causas. Y las voy a mencionar así: traumáticas y otras. O podría ser no traumáticas. Traumáticas y otras. La primera causa que vamos a definir como traumática para entender esto es la compresión. Vamos a irla desglosando y vamos a determinar cómo es que una compresión en un nervio nos puede dar una lesión y a su vez cómo determinar esa lesión con un patrón de lesión nerviosa específico para ella. La segunda causa traumática que vamos a evaluar es la elongación o el daño directo. Bien. Y la tercera causa que vamos a evaluar es la sección. Como el ejemplo que pusimos en las primeras diapositivas para explicar cómo respondía el nervio a una lesión. Bien. Entonces, quedémonos con estas tres causas traumáticas: compresión, elongación o daño directo y sección. Bien. Y otras. ¿Qué otras causas podrían darnos lesión nerviosa sin ser traumáticas? Muchísimas. Una de las principales, y que personalmente yo no tenía en mente, ¿sí?, son las hereditarias. Y a nivel mundial las causas hereditarias de lesión nerviosa son importantes, ¿sí?, hereditarias. Inflamatorias. ¿Sí? Aquí no hubo compresión, aquí no hubo elongación, aquí no hubo sección por trauma, sino un proceso inflamatorio. Metabólicas. Tóxicas. Y hay un tipo que se denomina idiopáticas, ¿sí? No se sabe de dónde vinieron, cómo fue, pero pues están ahí. El nervio se lesionó, pero no sabemos de dónde vino esa lesión. Bien, hay más, pero con que recuerden estas y este tipo de clasificación que no he encontrado, como les digo, en los libros, a mí se me hace muy útil para clasificar. Desde que estoy evaluando a mi paciente y escuchando su historia, ya lo estoy encasillando en uno o en otro de los lados de esta clasificación. Y entonces, los patrones básicos de lesión nerviosa van a explicar unos u otros tipos de etiologías. Pero es importante entender la causa porque ya estamos anticipando el tipo de patrón que vamos a encontrar y ese es el que vamos a ir buscando. Si en el camino vamos encontrando otras situaciones, entonces vamos a las reglas cardinales que sabemos, ¿verdad? Hay que reevaluar, reinterrogar, reexplorar y determinar en qué
no está coincidiendo nuestro diagnóstico clínico con los posibles hallazgos en las pruebas. Bien, es lo que deberíamos de estar haciendo siempre. Vamos a platicar cómo es que el electrodiagnóstico nos ayuda a acercarnos a estos tipos de lesiones y cómo explicarlos. Bueno, ustedes conocen este diagrama, es clásico, ¿verdad? En el que nos explica las fases que suceden cuando una neurona se despolariza. ¿Bien? El intercambio entre sodio, entre potasio, el que el interior de la membrana se vaya haciendo cada vez menos negativo hasta alcanzar un potencial de acción del todo o nada. Eso es lo que nos representa esta gráfica. No nos vamos a meter profundamente a todos los aspectos bioquímicos de ella, pero la puse porque es bien importante entender que esto sucede en una neurona, ¿sí? La fisiología lo explica en una neurona, en una célula. Imagínense entonces que nosotros tenemos un nervio que no solo tiene una neurona, una fibra axonal, tiene muchísimas. Voy a hacer un corte transversal aquí. Ya me sale un poquito chuequito, pero bueno. Y entendemos que aquí tenemos cientos de axones encapsulados, ¿verdad? Rodeados por su endoneuro y que después los fascículos por el perineuro y finalmente todo el nervio por el epineuro. Entonces aquí estoy representando todos los axones, ¿sí? Cortados en una situación transversal. Esto está sucediendo en una célula. ¿Qué pasa cuando sucede en cientos de células? ¿Sí? ¿Y cómo es que nosotros estimulamos cientos de células? Pues al colocar un estimulador en el trayecto de ese nervio. Entonces nosotros incrementamos el voltaje y junto con el ancho de pulso vamos a lograr que estos axones se despolaricen. La intención en cada estudio de neuroconducción es despolarizar el 100% de axones. ¿Y cómo nosotros vamos a inferir que ya están respondiéndonos ese 100% de axones que están funcionando adecuadamente? Porque hay que entender, los que estén lesionados, por ejemplo, voy a ponerlo con otro color, que algunos están lesionados, ¿no? Por X causa. Entonces, estos rojos están lesionados. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos estimulando y sabemos que ya estamos estimulando al 100% de axones que están íntegros, que están funcionando, que nos están dando esa respuesta? Pues porque nuestro potencial de acción ya no crece más. A pesar de que incrementemos el voltaje, el potencial de acción tiene una amplitud similar. Ya no hay crecimiento. En ese momento nosotros inferimos que ya estamos estimulando el 100% de esos axones. Eso es bien importante entenderlo, ¿ok? Y entonces, si de un lado, por ejemplo, este es el lado derecho, y en el lado izquierdo nosotros obtenemos en ese mismo nervio, obviamente del otro lado, un potencial de este tamaño con la misma intensidad, entendemos que aquí, si no hay clínica de este lado, el 100% de axones están útiles, están funcionales, están sanos. Mientras que aquí, aparentemente, todos los que deberían de estar conformando el resto de la curva no están respondiendo por alguna razón, ¿sí? Entonces, al entender esto, nosotros inferimos que hay un porcentaje de axones lesionados que serían estos, ¿sí? Los que no están respondiendo comparativamente a la amplitud del otro lado. Esto es algo que hacemos en la práctica comúnmente, pero que deberíamos de entenderlo. Entonces, gracias a los equipos de electrodiagnóstico, a toda su estructura, del paso de la señal análoga a la señal digital y toda esa conversión de esta información nos arroja un gráfico que, pues en este caso lo vuelvo a poner aquí, es un potencial de acción. Pero ¿qué encierra este potencial de acción dentro de sí? Pues este tipo de respuestas de cada uno de sus axones sumados en una sola, ¿sí? En una sola curva. Sí, aquí estoy intentando explicar que
cada una de estas curvas es la respuesta individual de cada uno de estos axones. ¿Sí? Cada uno forma su curva. El equipo filtra, promedia y nos arroja un gráfico finalmente a la pantalla que termina siendo una curva, ¿verdad? Entonces, al entender nosotros esta curva, sabemos que dentro de esta curva están los cientos de respuestas de estos axones de forma individual, pero ahora promediados gracias a a la configuración que tienen los equipos. Entonces, así es como nosotros deberíamos de ver cada uno de los potenciales, como la respuesta dada de manera individual por cada una de esas fibras en conjunto en un solo estímulo. Bien, ahora, la parte inicial, el despegue de esta curva, nos está infiriendo o sugiriendo que las fibras más rápidas son las que puedan estar conformando esta primera subida y que las promedio están en la parte intermedia y finalmente las más lentas puedan estar conformando la parte final. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros aspectos. Cuando el nervio periférico ingresa al músculo, hablando de los potenciales motores, y nosotros entendemos que ese nervio ingresa al músculo y los axones van a dirigirse a diferentes unidades motoras, las longitudes de esos axones, de esas unidades motoras, van a estar dando diferentes tiempos de respuesta. Entonces, no siempre es verdad que esta curva inicial está representada por las fibras más rápidas. Puede que entre las intermedias estén las fibras más rápidas, pero sean fibras más largas, que tuvieron que recorrer una distancia un poco mayor que las anteriores para poder llegar a dar su respuesta. Entonces, estas son las situaciones que debemos de entender al momento de evaluar un patrón, ¿sí? Normal o anormal. Entonces, ya que entendimos esto, patrones básicos de lesión nerviosa. Y aquí es donde viene la aplicación de estos conocimientos anatomopatológicos, del tipo de fibras, de todo lo que ya entendimos. Vamos a empezar entonces con los patrones traumáticos. Y generalmente empiezo con el patrón de compresión. Vamos a hablar de la compresión como un patrón traumático de lesión nerviosa. La compresión va a estar originándose en una neurona. ¿Sí? Aquí voy a poner su axón. Ok. Aquí voy a poner un músculo para que se identifique pues que como tal es un músculo. ¿Sí? Este es un nervio motor. Y está recubierto por sus vainas de mielina, ¿verdad? Ya lo entendemos, ya lo sabemos. ¿Qué pasa en la compresión, doctoras y doctores? Tenemos aquí una lesión muy focal. Hay algo que está comprimiendo ese nervio de forma muy focal. ¿Y qué sucede cuando hay compresión externa hacia una estructura interna? Lo primero en afectarse es la vascularización, ¿sí? El flujo sanguíneo empieza a verse comprometido. Y todo depende del grado de presión que se esté llevando a cabo en ese punto muy focal para determinar el grado de la lesión que va a tener este segmento. En este caso, como el flujo sanguíneo que se está comprometiendo es el que está directamente enfocado en irrigar a esta vaina de mielina, suponiendo que es obviamente estamos hablando como un ejemplo, ¿sí? La compresión va a empezar a disminuir el flujo de esa vaina de mielina, pero puede no estar afectando al axón, ¿sí? Vasa nervorum es diferente para mielina y para el axón. Entonces, una compresión depende del grado de presión, puede estarnos dando compromiso. En grados extremos se hablan de más de 30 milímetros de mercurio como un grado de compresión suficiente para interrumpir el flujo sanguíneo en el nervio, ¿sí? En esta parte. Y es cuando se empiezan a manifestar las parestesias en cierta extremidad. Por ejemplo, estamos sentados mucho tiempo y empezamos a sentir la parestesia distal hacia la irradiación del ciático, etc. Es porque ya se está quedando sin sangre ese segmento. Bien, entonces todo depende del grado de presión.
En este caso, si esto es continuo, ¿sí? Nosotros podemos tener por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo, que es el ejemplo típico para este tipo de patrón. Si nosotros tenemos una compresión, pero esa compresión nos da un dolor, una sensación extraña, quitamos la presión en ese momento, pero volvemos, ¿sí? O sea, es una situación repetitiva, se está presentando de forma repetida. Entonces, al momento de nosotros estar pues poniendo a nuestro nervio en una situación de baja irrigación de forma repetida, sí o sí el tejido se va a lesionar en cierto tiempo, ¿sí? Se habla de semanas de que esta situación de baja irrigación pueda llegar a lesionar a la mielina, ¿sí? Entonces, esto desde en este momento ya podemos empezar a ver que una compresión puede ser de larga evolución, ¿sí? No dar síntomas de forma inmediata que se deban de checar con un estudio de electrodiagnóstico, ¿sí? Puede que el paciente llegue y nos diga, ya tengo 3 meses teniendo esto, pero me ha empeorado, ya no lo aguanto, ya no puedo trabajar, etc. En este momento ya suponemos que ya hay lesión de la mielina, ¿sí? Entonces, cuando la mielina se interrumpe, lo que sucede es lo siguiente. Vean ustedes, nosotros tenemos el estímulo que viene desde el soma, de forma saltatoria, ¿sí? Lo normal es que caiga en cada nodo de Ranvier y llegue al siguiente para despolarizar la placa terminal y llegar a el músculo y finalmente contraer, ¿sí? Con todos los procesos eléctricos y químicos que se llevan a cabo para el proceso de contracción. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un segmento sin mielina? Ahí la situación es pues crítica para ese axón, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que entonces la velocidad de neuroconducción que estamos teniendo en esta fibra, y que recordemos qué tipo de fibra es esta motora, las A-alfa, y que van a estar dándonos velocidades, como dijimos, de 30 hasta 120 metros por segundo. Entonces, si nosotros tenemos que en algún segmento el camino ya no es el perfecto para seguir dando el estímulo saltatorio, ¿sí? La conducción saltatoria, vamos a tener problemas. El estímulo que se dio ya no va a seguir de forma saltatoria, sino va a tomar la vía del axón, ¿sí? Y recordemos que las fibras que no tienen mielina conducen de forma muy, muy lenta, ¿sí? Entonces, lo resultante de esto es que cuando ya no hay mielina y la conducción se lleva vía axonal pura, digámoslo así, la velocidad de conducción baja totalmente, o bueno, no totalmente, pero sí de forma muy abrupta, hasta que pueda llegar a su siguiente nivel, ¿sí? En donde ya haya mielina y pueda continuar con este estímulo saltatorio y finalmente llegar hasta el músculo para despolarizar. Entonces, es como les explico con un ejemplo así muy, muy burdo de una carretera de 3 carriles, ¿sí? Y que aquí van todos los autos, ¿sí? Aquí van todos los autos a 120 metros, bueno, lo voy a poner como en velocidad de auto, kilómetros por hora, ¿no? Es muy, muy rápido. Entonces, 120 kilómetros por hora van en esta dirección. Obviamente la pista está pavimentada, es una autopista perfecta. Los autos van corriendo, pero sucede un derrumbe. Esta carretera está entre una montaña, entonces sucede un derrumbe y se obstruyen los 2 carriles, ¿sí? Estos 2 carriles se obstruyen y solo queda útil un carril. Y después de la obstrucción, ya todos los demás carriles están íntegros otra vez, pero aquí hubo un derrumbe. ¿Qué sucede? Los autos nos van a significar o significa que son los axones, ¿sí? En este ejemplo que les quiero dar. Así yo lo entiendo muy fácil. Los axones son los autos, ¿sí? El derrumbe es la desmielinización que se llevó a cabo en esta porción muy focal, aquí en este punto.
Entonces lo que sucede es que, sí o sí, la velocidad con la que vienen estos autos a 120 kilómetros por hora va a tener que disminuir. ¿Por qué? Porque no pueden pasar de 3 carriles hacia uno todos los autos a la misma velocidad. Van a tener que disminuir su velocidad para pasar unos, luego otros y finalmente otros, turno por turno, uno y uno, y a final de cuentas aquí se va a disminuir la velocidad tremendamente. ¿A cuánto quisiéramos pensar que van a estar pasando los autos? Pues a 10, a 20 kilómetros por hora tal vez. Imagínense, entonces, ir de 120 a 20 kilómetros por hora, ¿sí? En ese segmento. Pero posterior a ese segmento, cuando ya pasan, vuelven a tomar su velocidad normal los autos y su carril, ¿sí? En este caso, llegan a su destino, ¿sí? Retrasados. ¿Por qué? Porque tuvieron un desfase en su velocidad en un punto. ¿Ok? Entonces, esto explica de una forma pues diferente lo que está sucediendo en un posible patrón de compresión. Ahora, ¿qué sucede entonces en una situación de una patología real? ¿Sí? Vean ustedes. Vamos a poner de ejemplo el famoso síndrome del túnel carpiano. Entonces, tenemos aquí que la lesión se llevó a cabo en la porción más distal del nervio, ¿sí? Y nosotros tenemos la compresión a nivel del carpo. Pero vean ustedes, posterior al carpo, es decir, en la palma como tal ya, en la porción palmar, aunque muy próxima, pero palmar, hay segmentos de mielina íntegros aún, que son los nervios que ingresan hacia los músculos de la mano, ¿verdad? Correspondientes al mediano. Todavía tienen mielina íntegra, pero el carpo está representado en esta parte y que es justo donde se sufrió o se está sufriendo la compresión, la disminución del flujo sanguíneo y la destrucción de la mielina. Todos los demás segmentos están íntegros, ¿ok? Los proximales, en ese paciente típico, modelo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estimulamos, ¿sí? A nivel del túnel del carpo? Fíjense ustedes, nosotros tenemos la compresión a nivel del túnel, pero siempre nosotros estimulamos proximal al túnel. Siempre proximal al túnel. Entonces nosotros realmente estamos estimulando en esta región. Y después estimulamos en la porción proximal a nivel del codo, ¿verdad? Entonces supongamos que lo estamos estimulando a nivel del codo. Cuando estimulamos y la velocidad viene, cae y vuelve a retomar, realmente los potenciales que se van a dar en este músculo van a llegar retrasados, ¿sí? Porque ya no vienen los axones a la misma velocidad promedio todos, sino que unos se retrasaron, llegaron primero, otros después, por este segmento que está perdiendo la sincronía de esta llegada de estímulos. Entonces hay una desincronización en este modelo, ¿sí? Se desincroniza la llegada de la respuesta en los diferentes axones. Por lo tanto, se van a estar despolarizando a destiempo los diferentes tipos de unidades motoras en ese músculo. Por lo tanto, en lugar de darnos una imagen promediada de todos llegando en un mismo tiempo o en un tiempo promedio normal y darnos una curva así, lo que va a suceder aquí es que unos van a llegar primero, otros después, se van a desincronizar y el promedio de todas estas respuestas el equipo nos lo va a arrojar como una curva muy abierta y con baja amplitud, ¿sí? Porque es el promedio de esas fibras, de esas respuestas desincronizadas. Ya no llegaron a tiempo, todas, unas primero, otras después, por este segmento.
Entonces, recordemos, cuando un síndrome del túnel del carpo realmente es un síndrome del túnel del carpo y nosotros estimulamos a nivel proximal de la muñeca y a nivel del codo, las respuestas tienden a ser de esta manera: dispersas, baja amplitud, prolongadas en latencia, porque es una desincronización, porque se retardó la respuesta. Pero ¿qué sucede, doctoras y doctores, cuando la situación no es en ese nivel? Es decir, nosotros, tomando este mismo ejemplo, voy a ponerlo, ahora estimulamos a nivel muy distal, ¿sí? Una estimulación distal al túnel del carpo. Recordemos que ahí hay fibras con axones y mielina íntegros. ¿Cómo esperaríamos esta respuesta? Muy distal, ¿sí? Muy distal al sitio de la lesión, sabiendo que la conducción es normal, la mielina está normal, los axones son normales, pues lo que esperaríamos es una respuesta normal, ¿sí? A diferencia de esta, que es dispersa, retardada. Entonces, esto es a lo que se le denomina un patrón de bloqueo de la conducción. Es decir, que cuando estamos estimulando el segmento distal a la lesión, que está íntegro en mielina y en axón, la respuesta se espera normal, ¿sí? La respuesta se espera normal. Y cuando estimulamos a nivel proximal al sitio de la lesión, la respuesta, el estímulo tiene que pasar por el sitio lesionado, se va a desincronizar y la respuesta va a llegar así, dispersa, de baja amplitud, desincronizada. ¿Ok? Eso es un patrón típico de bloqueo de la conducción. Entonces, en un síndrome de túnel del carpo, si solo estimulamos proximal a la lesión, las respuestas que esperaríamos en un caso moderado o severo deberían de ser de este tipo. Y al estimular distal, deberíamos de obtener una respuesta muy cercana a lo normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ya que ya entendimos esto, en otras situaciones, rápidamente vamos a ver. Ahora el problema no estuvo aquí, ¿sí? El problema no está aquí. El problema, entonces, ahora fue más proximal. Llamémosle una patología, una compresión del ulnar a nivel del codo, ¿sí? A nivel del codo. Entonces, el problema ahora lo vamos a subir más para acá. La compresión estuvo aquí. Ahora el problema es aquí, en el codo. Si nosotros estimulamos el ulnar a nivel de la muñeca, ahora ya entendemos, ¿verdad? Si lo estimulamos a nivel de la muñeca distal, el ulnar tiene mielina y axón íntegros. Esa carretera está fluida, está rápida. Entonces, la respuesta que esperaríamos distal es normalísima, normal. ¿Qué sucede cuando estimulamos a través y proximal al codo, al sitio de donde está comprimido, donde está comprometida la mielina? Cuando el estímulo tenga que pasar por la región donde hay poca mielina o nada de mielina, la respuesta desde este punto en adelante se va a desincronizar. Y las fibras, cuando alcancen el siguiente segmento con mielina adecuada, con mielina normal, volverán a su velocidad, pero finalmente van a llegar a destiempo, a despolarizar al músculo. Por lo tanto, las respuestas promediadas van a ser dispersas, bajas en amplitud, prolongadas en latencia, en cualquier punto de estimulación proximal al sitio de la lesión. Bien, en este punto otra vez se está dibujando aquí un patrón de bloqueo de la conducción típico. Es decir, aquí tenemos la respuesta distal al sitio de la lesión y las respuestas proximales al sitio de la lesión. Por eso es que a nivel distal es normal y a nivel proximal se ve alterado. ¿Ok? Es bien importante entender eso, doctoras y doctores. Con esto terminaríamos la explicación del patrón de compresión, que nos va a dar un patrón neurofisiológico de bloqueo de la conducción.
Esto es el bloqueo de la conducción. Recuerden, aquí el actor principal es la lesión de la mielina y generalmente hay integridad del axón. ¿Puede verse afectado? Sí. Si es crónico, si ya pasó mucho tiempo, seguramente el axón ya también está comprometido, ¿sí? Pero mientras entendamos que un patrón de bloqueo se ve de esta manera cuando es puramente la afectación de la mielina en un punto muy específico. Pasemos al segundo patrón, que es el patrón de elongación, ¿sí? O de aplastamiento le llaman también. Entonces, otra vez nuestra neurona, voy a poner aquí patrón de elongación. Listo, entonces tenemos aquí nuestra neurona, nuestro músculo en la placa terminal, ¿verdad? Nuestras vainas de mielina. En una situación traumática de elongación, lo que sucede es que ese axón o ese grupo de axones se van a estirar en diferentes vectores, en vectores contrarios, es decir, van a provocar tracción en direcciones contrarias. Por lo tanto, va a haber un punto de quiebre y ese punto de quiebre lo va a recibir sobre todo el tejido que está en ese sentido, porque si nosotros elongamos un nervio, tiene cierta capacidad de elongación, se describe que hasta el 10% de su longitud normal, el 10% puede elongarse ese nervio, pero no más. Cuando se elonga de una forma más allá de esto, puede empezar a haber lesiones. Y entendiendo la biomecánica de esa lesión, nosotros en este sencillo ejemplo podemos ver que si elongamos el nervio, las vainas de mielina seguramente no van a recibir daño, porque estas van a estarse desplazando con la elongación hacia donde se dé. El tejido que definitivamente va a recibir el daño pues es el axón, porque va longitudinal y ese es el que va a recibir la fuerza de tracción en vectores contrarios. Por lo tanto, el grupo de axones va a recibir un daño. Aquí puse solo un axón, pero entendamos que lo estoy interpretando como un grupo de axones y entonces va a tener una pequeña ruptura. Voy a ponerlo aquí como una ruptura. Esto es una lesión por elongación. Se rompieron algunos axones, ¿sí? De ese nervio con cientos de axones. Entonces, después de tener una ruptura, es una lesión parcial, ¿sí? ¿Puede llegar a ser total? Sí, claro que sí, si la lesión es tremenda, si la tracción, la elongación es muy severa, puede llegar a romperse, pero en este caso se convierte en una sección, ¿sí? En este caso vamos a hablar entonces de elongación con una lesión parcial. No se rompió todo el nervio. ¿Qué pasa aquí? Todo el proceso que explicamos en las primeras diapositivas y que se da en días, semanas y meses, solo se va a dar en estos axones, ¿sí? Que están, lo voy a poner aquí como para que se entienda, porque solo puse una neurona y un axón. Supongamos que son todos estos, ¿sí? Y vamos a estarlos interpretando en esta región. ¿Ok? Entonces hay cientos de axones. Solamente algunos se lesionaron. Y entonces lo que va a suceder con la degeneración valeriana, que justo es lo que explica una lesión axonal, ¿sí? Es que solo el grupo de axones lesionados van a obtener ese proceso de degeneración valeriana, de fagocitosis, de volver a formar el molde y regenerar fibras. Y se ha visto que entre más fibras íntegras hay alrededor de las lesionadas, puede haber con mayor éxito un proceso de reinervación. Por eso es necesario que haya fibras íntegras, porque de ahí van a salir nuevas fibras que van a reconectar con aquellas musculares que están, digamos, huérfanas, por las que ya no pudieron crecer de este proceso. Entonces, la reinervación se lleva a cabo con más éxito cuando hay fibras útiles, cuando hay fibras funcionales íntegras
cercanas a las lesionadas. Entonces, tenemos aquí esta lesión y como recordamos, degeneración valeriana es degeneración distal a la lesión. Entonces, en este sentido, el axón se va a degenerar. Supongamos que la lesión fue al 50% de los axones, ¿sí? Ese 50% de axones ya no va a conducir en esas primeras etapas hasta que logre una regeneración. Si la logra, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a estar conduciendo solamente? Pues el otro 50% que está íntegro. ¿Cómo va a reaccionar clínicamente esta lesión en el músculo? Con debilidad. Entonces, nosotros vamos a buscar clínicamente debilidad. ¿Con qué? Con el antecedente de elongación. ¿Cómo vamos a suponer que hubo una elongación de un nervio? Típicamente, motociclista es impactado, derrapa y sale volando con su vehículo y queda con una lesión del plexo braquial. El mecanismo es una elongación. Se ha explicado que en el momento del impulso, ¿sí? El paciente, ¿sí? el conductor intenta aferrarse pues a la máquina. Pero la diferencia entre pesos de las dos diferentes estructuras, de la máquina y del paciente, hace que haya un desplazamiento mayor de uno de los dos, ¿sí? Entonces, al quererse aferrar mucho, existe una elongación tremenda y eso puede estar provocando la pérdida de la integridad de algunas fibras o de todas cuando se trata de una sección de las raíces o de las estructuras del plexo braquial. Bien, en este caso supongamos que fue una lesión parcial y solo el 50% de fibras quedaron íntegras. Estas 50% que están lesionadas ya no van a despolarizar a sus fibras motoras, a sus unidades motoras correspondientes. Y la única respuesta que obtendríamos nosotros sería la que viene del otro 50% de fibras íntegras. Por lo tanto, nosotros podemos realizar una neuroconducción a nivel distal, a nivel proximal y a nivel muy proximal, llamémosle muñeca, llamémosle codo y llamémosle axila, ¿sí? En estos puntos, si nosotros estimulamos aquí, solo vamos a obtener una respuesta de ese 50% de fibras que están íntegras. Por lo tanto, de una amplitud así esperada del 100%, la ideal, pues nosotros solo vamos a obtener el 50% de la respuesta. Si nosotros, ¿por qué? Porque nosotros estamos estimulando, aquí hay vainas de mielina íntegras, pero solo el 50% de axones íntegros. Estos 50% son los que nos van a dar la despolarización de este 50% de fibras, y aquí es donde estamos viendo ese 50%. Las que están dando la morfología de este potencial de acción motor son ese 50% de fibras que están íntegras. Las que ya no están aquí, pues son las que están lesionadas, las que están rotas. Bien, luego lo hacemos en codo. Aquí en este punto tenemos 50% de fibras íntegras. Misma situación, esperaríamos una respuesta similar, ¿sí? Del 50% de amplitud, sin una alteración de la latencia. ¿Por qué? Porque las vainas de mielina están íntegras, ¿ok? Y finalmente, esto siempre se los pregunto a mis residentes y siempre caen en el error, ¿sí? Y es normal porque ya esta lógica te hace pensar de una forma que a final de cuentas no es correcta, ¿sí? Si aquí tenemos, les pregunto, si aquí tenemos el 100% de fibras íntegras, porque la lesión fue hasta acá, y todas tienen vainas de mielina íntegras, y yo estimulo en este punto, ¿qué esperaría como respuesta en el músculo? Y casi siempre dicen, normal, doctor. ¿Pero por qué normal? Si en el trayecto, cuando estas fibras lleguen aquí, se van a topar ¿con qué? Con que están rotas. No hay cómo conduzcan a la siguiente parte porque están lesionados sus axones. Están degenerados. Misma situación. No llega la respuesta o el estímulo a este 50% de fibras motoras.
Solamente las únicas que siguen conduciendo son este 50%. Y son las que llegan finalmente a despolarizar. Entonces, tendríamos, al igual que en los otros dos puntos, una respuesta esperada del 50%. Bien, esa es la explicación de un patrón axonal. Un patrón axonal real nos va a dar la misma amplitud, las mismas características o muy parecidas en cualquier punto de estimulación donde pongamos el estimulador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fibras lesionadas pues ya están lesionadas, no van a conducir, y como siempre la degeneración valeriana es del punto de la lesión hacia distal, ya no van a estar conduciendo esas fibras, estimules donde estimules en el trayecto del nervio. Bien, esto es un patrón de degeneración axonal por elongación. ¿Ok? Entonces espero se haya entendido, y ahora vamos al siguiente, al último. Patrón desmielinizante. Ahora vamos a hablar del tercer patrón de los traumáticos, cuando se trata de una sección total. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando el nervio, que aquí lo estoy ejemplificando solo con un soma, ¿sí? Pero bueno, este es un nervio y dentro de este nervio van múltiples axones, y aquí tenemos a nuestro músculo. ¿Qué pasa cuando hay una sección del nervio? ¿Ok? Tenemos nuestras vainas de mielina. Ya sabemos, están íntegras, etc. Ejemplos típicos de sección: amputaciones, cortes con punzocortantes, obviamente, armas de fuego, cualquier situación que pueda interrumpir la totalidad en la continuidad de un nervio, ¿sí? Es decir, aquí vamos a cortar este nervio por cualquier causa, ¿ok? Pero se trata de una situación traumática, eso es bien importante. Si ya entendimos en la diapositiva anterior que del punto de la lesión hacia distal se va a realizar o se va a llevar a cabo la degeneración valeriana, en este caso, nosotros ya no vamos a tener conducción del estímulo, ¿sí? Si allá había 50% en el patrón previo, se habían quedado, como el ejemplo, 50% de fibras íntegras, y ese 50% es el que llegaba al músculo, a las unidades motoras. Si aquí tenemos el 100% de fibras axonales cortadas y en proceso de degeneración valeriana desde el primer día, semanas, ¿sí? Lo más probable es que aquí no haya conducción y despolarización de estas unidades motoras. Bien, entonces, aquí es bien importante entender que esto sucede con un tiempo bien definido, doctoras y doctores, y que tenemos que entender. El proceso de degeneración valeriana completamente se da en los primeros 7 días. Bien, esto es bien importante entenderlo en los casos de sección. Primeros 7 días, es decir, de aquí hacia distal va avanzando la degeneración axonal dentro de los 7 días. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una conducción en los primeros días, hablemos del día 1, del día 2, estos segmentos axonales podrían estar íntegros. ¿Sí? Todavía no están degenerados. Se están degenerando desde este punto hacia distal. ¿Sí? Pero estos podrían todavía estar íntegros, y si nosotros estimulamos las porciones distales de ese nervio, podríamos obtener respuestas aún cercanas a lo normal, en 2 días, 3 días. Pero si ya lo hacemos después de los 7 días, lo más probable, ¿sí?, es que a los 7 días la respuesta esté ausente. ¿Por qué? Pues porque ya terminaron de degenerarse todas estas fibras. Bien, entonces esto es importantísimo entenderlo, porque muchos dicen,
no hagas el estudio en el primero o segundo día de la lesión o inclusive en los 7 días. Pero entendamos una cosa, doctoras y doctores. Y esto es bien importante porque aquí ya viene el criterio de cada quien. ¿Podríamos hacerlo en los primeros días de la lesión sabiendo qué es lo que esperamos encontrar? Pues claro que sí. Si nosotros ya tenemos una sección y que es evidente clínicamente que hubo un corte, hubo una entrada de un arma de fuego, de un proyectil por arma de fuego, etc. Y el paciente perdió la fuerza de ese nervio, o sea, de todos los músculos que están conectados a ese nervio, pues la clínica nos está diciendo, ahí hay una lesión severa, ¿no? Y estamos suponiendo que ya después de revisarlo no hay ningún movimiento, hay ausencia de movimientos, no hay reflejos relacionados con ese nervio, o sea, todo apunta a que es una lesión severa, completa. Entonces, en ese punto, desde el día 1 de la lesión, si nosotros estimuláramos a nivel distal, ¿sí? Aquí fue la lesión, sabiendo que los axones en el día 1 están íntegros aún, ¿sí? Nosotros esperaríamos una respuesta normal. Pero, ¿qué sucedería al estimular en el punto proximal al sitio de la lesión en el día 1? Sabemos que los axones ya están cortados. Esperaríamos que esta señal pasara perfectamente hacia los axones que están cortados. Lo lógico es que no, ¿sí? No, ¿por qué? Porque ya hay una pérdida de continuidad del axón. O sea, si lo viéramos a nivel microscópico, veríamos que ya está separado uno de otro. ¿Cómo querer que un cable de luz que acabo de cortar y que lo pongo muy cerquita me siga haciendo que la lámpara encienda? No es tan probable, lo tendría que acomodar muy bien para intentar que haga pues una conexión pues momentánea, porque con que me mueva un poquito se apaga. Esto es lo que podría suceder si tenemos una estimulación de ese nervio desde el día 1 de la lesión. Entonces aquí posiblemente podría haber ausencia, ¿sí? En respuesta. Entonces, buscando objetivamente lo que estamos viendo clínicamente y respaldarlo con un estudio de neuroconducción, ¿podría ser posible desde el día 1? Sí, y siempre respaldando por nuestra clínica. Si la clínica dice, mira, es una lesión severa, no hay fuerza, no hay movilidad, nada de movimientos visibles, no hay reflejos, la sensibilidad también está alterada, nos está diciendo que es una lesión severa, posible sección. Y entonces podría hacerse un estudio, pero se prefiere que sea hasta posterior a los 7 días en la cuestión ideal. ¿Por qué? Porque le damos tiempo a ese nervio de que se degenere y entonces ahora sí nos dé un patrón de ausencia total de respuestas. ¿Por qué? Pues porque aunque estimulemos a los 7 días ya con todos los axones lesionados, estimulemos en este punto, ¿sí? Ya no hay conducción de ningún tipo ni despolarización de las unidades motoras. Bien, entonces en este caso a los 7 días habría sin respuesta y sin respuesta. Bien, listo. Este es el tercer tipo de etiología traumática, la sección. Ahora bien, vamos a hablar sobre el último patrón, que es el desmielinizante. El desmielinizante lo voy a meter aquí, pero corresponde en la etiología a otros tipos de etiologías, no como tal a la traumática. ¿Sí? Hablemos de un patrón desmielinizante secundario a un proceso externo, o tal vez autoinmune, o tal vez tóxico, tal vez inflamatorio, hereditario, en el que las vainas de mielina del sistema nervioso periférico se están viendo comprometidas. En el caso de los procesos inflamatorios, pues típicamente síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Ahí tenemos una situación que está lesionando a las vainas de mielina de una forma dispersa en diferentes puntos y generalmente le empieza a dañar desde distal hacia proximal y todo lo que sabemos con respecto a la clínica de Guillain-Barré. Entonces, ya que entendimos eso, vamos a explicar rápidamente cómo se comporta ese proceso.
nosotros tenemos igual aquí nuestra neurona, ¿sí? Nuestro músculo, las vainas de mielina, que quiero que crean que están normales, aunque se vean extrañas aquí, pero bueno, son normales. El problema va a ser que el proceso autoinmune, inflamatorio, tóxico, hereditario, va a empezar a lesionar a las vainas de mielina en diferentes puntos, ¿sí? Con diferente tiempo de evolución, de acuerdo a la etiología. Algunos desde niños ya tienen el antecedente, otros desde adultos si lo contrajeron de forma externa, etc. La cuestión es que si esos derrumbes, como lo explicamos en el proceso de el bloqueo de la conducción, si los derrumbes en la carretera ahora ya no fueron en un solo sitio, sino en diferentes sitios de la carretera, la velocidad de conducción jamás se va a volver a alcanzar de forma normal, ¿sí? Entonces, si estimulamos al nervio a nivel distal, si estimulamos al nervio al nivel intermedio o a nivel muy proximal, ¿sí? La respuesta va a ser similar, ¿sí? Dispersa, de baja amplitud y con latencia prolongada. ¿Por qué? Porque la carretera está en pésimas condiciones, ¿sí? La velocidad de los axones, a pesar de que estuvieran íntegros, pues va a disminuir tremendamente porque ya no hay vainas de mielina útiles para darle esa velocidad y alcanzar a despolarizar con el tiempo adecuado a las unidades motoras, ¿sí? Eso es lo que nos va a provocar esta situación. Entonces, a nosotros tener estimulación con un axón íntegro, pero con vainas de mielina malas, de mala calidad, lesionadas por su proceso etiológico propio, nosotros vamos a obtener potenciales dispersos de baja amplitud y con latencia prolongada, ¿verdad? En cualquier punto que nosotros estimulemos, esperaríamos algo similar, ¿ok? Dispersión temporal, prolongación de latencias y bajas amplitudes por desincronización. Es decir, los axones alcanzan a llegar a como pueden, cuando pueden, a despolarizar al músculo. Pero no significa que el axón esté lesionado. Eso es bien importante porque a veces yo pensaba, tiene baja amplitud, es el axón. No nos casemos con esas ideas. Hay que entender el contexto. La causa probable, en este caso, es una desmielinización generalizada, ¿verdad? Por un proceso de los otros tipos que no es traumático. ¿Bien? Entonces, esto es lo que esperaríamos en un patrón desmielinizante. Este patrón de dispersión temporal de los potenciales en distintos puntos. No como un típico bloqueo de la conducción en donde distal siempre es normal y proximal está alterado. ¿Ok? Espero que se hayan entendido estos patrones, doctoras y doctores, porque ahora entonces con esto vamos a explicar esta situación, ¿sí? Mire, aquí ya Teddon y Sunderland nos ayudaron a acomodar estos patrones en esta clasificación clásica que nos determina o nos deja ver todo esto que ya aprendimos, pero acomodado en un solo cuadro, y que nos deja ver la evolución típica y el pronóstico de cada una de esas lesiones. ¿Cómo vamos a ver esto? Vean ustedes. Primero nos ponen la etiología y nos ponen 3 columnas. Como primer punto nos dan un nombre característico. Neuropraxia, dice aquí, axonotmesis y neurotmesis. Son 3. El primero, la neuropraxia, dice lesión por compresión del nervio. ¿Les suena algo? Claro, bloqueo de la conducción, ¿verdad? Disminución de flujo sanguíneo, compromiso de mielina y dispersión, desincronización de la respuesta proximal. La distal siempre es normal. La distal a la lesión, ¿sí? Al punto de la lesión siempre es normal. Entonces, vean ustedes aquí. El segundo, axonotmesis. Lesión directa
o por aplastamiento del nervio. ¿Les suena algo? Elongación, ¿sí? El segundo patrón que ya explicamos. Y el tercero, neurodmesis. Lesión por transección del nervio. ¿Les suena algo? Sección, ¿verdad? Sección del nervio y una lesión axonal. Entonces, realmente todo lo que vimos está englobado en esta tabla, pero si solo nos enfocamos en esta tabla sin haber explicado lo anterior, es bien complicado entenderla. Pero ahora que ya tenemos toda la demás información, típicamente podemos ver que esta clasificación es muy clara ya con nuestros antecedentes, ¿verdad? Dice, neuropraxia, el axón está intacto. Fíjense ustedes, está intacto, lo que está lesionado es la mielina. Ya dijimos, compresión, disminución de flujo sanguíneo, lesión de la mielina. Focal, ¿qué patrón nos da? Bloqueo de la conducción. Y la señal es normal a nivel distal de la lesión y anormal a través de ella o proximal a ella. Aquí lo estamos viendo, vean ustedes. Y de forma inmediata, aquí lo pone como que el proximal no hay respuesta. Esto sería un patrón de bloqueo muy severo, ¿sí? O sea, una pérdida de mielina tremenda. Digo, aquí confunde un poquito que nos ponga esta palabra, ¿no? Inmediatamente, o sea, algo inmediato que me comprimió el nervio y me hicieron inmediatamente el estudio. Bueno, en estudios controlados se puede ver, pero realmente en la clínica ningún paciente llega con un tipo de lesión inmediata por bloqueo de la conducción, por compresión. Generalmente es crónico, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos habla de 2 semanas y dice, el patrón sigue igual. Y luego nos dice más de 2 semanas. El patrón ya está normal a nivel proximal y a nivel distal. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cualquier lesión por compresión del nervio se va a remitir en más de 2 semanas? No. Aquí lo que no nos explica abiertamente esta tabla, tal vez el texto sí, pero aquí tiende a confundirnos. Entonces hay que entender, si uno quita la causa, ¿sí? La causa de la compresión, entonces en más de 2 semanas después de haber quitado la causa de la compresión, podría volverse a ver una integridad de la conducción a nivel distal y a nivel proximal. Es decir, un tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea rehabilitatorio, sí, conservador, pero se estima que en 2 semanas o más se regenere esa mielina. Eso es lo que nos está diciendo aquí este cuadro, pero hay que entenderlo, ¿sí? Porque si no, podríamos pensar, o sea, en 2 semanas ya se curó rápido, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, ya lo entendimos. ¿Y qué dice aquí? Están poniendo la electromiografía, aguja, ¿sí? Metemos una aguja y nos dice, el estudio, digamos, no hay denervación, no hay datos de daño axonal, pero hay un punto clave aquí importantísimo. Reclutamiento disminuido. Es decir, una desmielinización, un bloqueo de la conducción a nivel focal nos puede dar en la electromiografía un patrón de reclutamiento disminuido. Pero si no hay datos de denervación, entendemos que se trata de una desincronización. Las fibras no están llegando al mismo tiempo para despolarizar a las unidades motoras, y cuando nosotros le pedimos al paciente que contraiga, el reclutamiento está disminuido por esa desmielinización, no por daño axonal, ¿sí? Muy importante entenderlo. No interpretemos patrones de interferencia como axonales si están incompletos. Es un error. ¿Ok? Siguiente, axonotmesis, ya vimos elongación o daño directo por aplastamiento. Hay una interrupción axonal, pero aquí lo que no nos dice es que es incompleta. ¿Sí? Pero nos lo sugiere en el siguiente enunciado. El tejido conectivo y la célula de Schwann están intactas, o sea, la lesión fue interna en el axón. Si se elonga, lo que recibe el impacto es el axón, la porción longitudinal. Las vainas de mielina permanecen íntegras, se desplazan. Es como cuando les digo una pulserita de estas con cuentas y que el hilo es un resorte. Si nosotros estiramos y estiramos, las cuentas no se afectan, ¿no? Lo que se rompe es el resorte. Así funciona similar una lesión por
elongación. Entonces dice aquí que el patrón neurofisiológico le denominan fallo en la conducción. ¿Sí? El anterior fue el bloqueo de la conducción, este es fallo en la conducción. Y menciona aquí que en los primeros 4 a 5 días, recuerden, la conducción semeja a la neuropraxia, es decir, a un bloqueo de la conducción cuando están dentro de estos primeros 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque aún no está totalmente degenerada la porción más distal. Si ustedes estimulan distal, pueden obtener niveles o respuestas normales, y si estimulan proximal, pueden obtener ya la respuesta de solo los axones que están íntegros, ¿sí? Íntegros hacia distal. Pero esto se puede confundir con un patrón de bloqueo. ¿Por qué? Lo distal está normal y lo proximal está bajito o disperso. Pues para cualquiera que solo vea una onda en una pantalla va a decir, ese es un bloqueo de la conducción. Pero si no sabes el contexto, no vas a saber que realmente es un patrón axonal, pero que está en proceso de degeneración dentro de esos primeros 7 días. Eso en algunos textos se conoce como patrón de pseudo bloqueo de la conducción. Entonces es bien importante tener en cuenta cuándo sucedió y de ahí contar los 7 días para saber si en el momento en el que lo estamos haciendo puede tratarse de un pseudo bloqueo y no confundirse con el bloqueo como aquí lo dice, ¿verdad? Como una neuropraxia. Bien, entonces a nivel distal menciona que es inmediato, está normal por lo que les estoy contando, proximal ausente. En 2 semanas ya terminó de degenerarse y está ausente. Pero después de semanas o meses se llevó a cabo la reinervación. Siempre y cuando haya fibras íntegras alrededor de las lesionadas para poder ayudar a esa reinervación. Y en ese caso pues se puede alcanzar una normalidad. Aquí sí, la EMG nos va a dar datos de actividad anormal, de denervación, positivas, fibrilaciones, inclusive fasciculaciones. Bien, entonces, bien importante entenderlo, que se da la recuperación en meses y semanas si hay tejido nervioso en ese nervio íntegro. Bien, si no, se trata de una sección, que justo es la siguiente columna. Aquí tenemos una lesión por sección, transección del nervio. Hay una interrupción axonal, también del tejido conectivo, está alterado y también se le denomina fallo en la conducción. Sí, la conducción inicialmente semeja a la axonotmesis, o sea, a esta que está aquí, ¿verdad? Pero después de meses no muestra recuperación. Y aquí lo está diciendo, vean ustedes, pero no muestra recuperación. Una sección por sí misma de forma espontánea no va a mostrar recuperación, doctoras y doctores. ¿Sí? Es de mal pronóstico de entrada. Entonces, debemos de entender esto porque si encontramos un paciente con una sección total del nervio, es un buen candidato para un posible procedimiento quirúrgico que pueda darle resultados más satisfactorios que si dejamos evolucionar a ese nervio por sí solo, esperando, deseando que pueda mejorar. Entonces, es bien importante identificar una sección de forma temprana para poderle dar el beneficio de una posible intervención quirúrgica. Y aquí lo estamos viendo de forma inmediata, nos da respuesta distal, pero en la proximal ya no hay. A 2 semanas ya desapareció, ya fueron los 7 días hasta 14. Sigue sin aparecer el proximal. Y después de 2 años, vean ustedes, de forma de evolución natural, no hay respuesta distal ni respuesta proximal. O sea, no hay recuperación. En este caso, hablando de pronóstico, si le queremos suponer un pronóstico, aquí nos está diciendo que a las 2 semanas ya hay recuperación, pues es un pronóstico bueno para la neuropraxia, ¿sí? Bueno a corto plazo. Para la axonotmesis tenemos un pronóstico reservado. ¿Por qué? Porque depende del grado de fibras lesionadas, más del 50%, no se espera una recuperación completa. Menos del 50% de fibras lesionadas se espera una recuperación casi completa, entonces por eso se le pone reservado. Pero en el punto de la neurotmesis, de una sección total del nervio, definitivamente aquí ya es malo.
Por lo tanto, hay que tomar una determinación pronta para cambiar este pronóstico si es que se puede beneficiar a ese paciente con un procedimiento quirúrgico en etapas tempranas, ¿verdad? Entonces, esto estaría siendo el pronóstico. Ya en estas últimas diapositivas vemos aquí que nos están ejemplificando el potencial de acción motor con morado o lila y el potencial de acción sensitivo con verde. Se trata de un daño axonal, ¿sí? De un daño axonal del 100%, una sección, lo más grave, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Nos dice que en los primeros 2 días, tanto motores como sensitivos pueden darnos amplitudes normales, 100%. Pero al tercer día, empieza a caer de forma consecutiva la amplitud motora. Vean ustedes, desde el tercer día hasta el sexto día, empieza a caer aproximadamente en 25% por día, hasta llegar al día 7 a la caída total, 0%, cuando se trata de una lesión axonal severa. Es otra forma de explicar lo que ya vimos allá. Mientras que si lo estamos estimulando o que lo que estamos estimulando es el sensitivo, viene a darnos la caída a partir del día 6, cuando el motor ya terminó de caer, y de forma consecutiva aproximadamente hasta el día 11, en donde se esperaría que la degeneración valeriana ya haya alcanzado el 100%, y bueno, aquí estaría más bien dándonos el 0% de respuesta, ¿no? Entonces, 0%. Esta es otra forma de entender lo que buscamos al estimular en los primeros días de la lesión, ¿sí? Los primeros 7 días esperamos que la porción motora esté dañada, y en los primeros 14 días esperaríamos ver ya como tal bien establecidos tanto la caída real de lo sensitivo como de lo motor. Si hubiera fibras íntegras dentro de esta lesión, seguramente, por ejemplo, que se lesionaron al 50%, pues entonces pasarían los días y ese 50% no caería, porque las fibras que están íntegras siguen siendo 50%, a pesar de que fueran 14 días, 2 semanas, 3, esa porción no caería, ¿sí? Entonces, tanto sensitivos como motores mantendrían su 50% de amplitud. Pero por esto, esta gráfica nos está ejemplificando una lesión completa, total, ¿sí? Para entenderlo de una forma más clara. Perfecto. Ahora, aquí estamos viendo otra explicación de esta misma lesión, ¿sí? De la lesión axonal, y nos explica el tiempo de evolución. Lo divide de forma inmediata, menor a 3 días, o sea, de 1 a 3 días, hiperagudo, el agudo mayor de 1 semana, 7 días, el subagudo de 3 a 6 semanas, y ya estamos hablando de meses, 3 meses, vean ustedes, y aquí más de 3 meses y algunos meses incluso años. Y aquí ya muy crónico. Agudo, subagudo crónico y crónico. ¿Qué es lo importante de esto rápidamente? Entender que aquí es la misma tabla, ¿sí? Pero aquí estoy señalando situaciones importantes. Si hay una lesión inmediata, la clínica va a ser anormal desde el principio. Eso es lo más importante que debemos entender. La clínica nos va a dar los datos desde el principio, ¿sí? El primer dato más temprano, de forma inmediata, de lesión axonal, estamos hablando de lesión axonal, es un reclutamiento alterado, ¿sí? Es un reclutamiento disminuido. Entonces, esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque las conducciones nerviosas pueden resultar normales, ya vimos por qué. Porque la actividad espontánea en aguja no va a estar presente y los potenciales en su morfología en la electromiografía pueden no presentar alteraciones o datos de reinervación, polifasia, cerramiento, satélites, etcétera, ¿no? De forma inmediata, entonces ya tenemos datos anormales. Luego, nos vamos a la porción mayor al tiempo más de 1 semana. Lo que ya se empieza a manifestar, ya vimos esa caída en los primeros 7 días de los potenciales motores y en los 14 días de los sensitivos, entonces ya hay anormalidad, pero la clínica sigue siendo anormal. Bien, luego
de la etapa subaguda, mayor a 3 a 6 semanas y de menos de 2 o 3 meses. La actividad espontánea aparece, los famosos 21 días, ¿verdad? Para insertar la aguja y poder encontrar de forma más segura la electromiografía normal. Ondas positivas, fibrilaciones, fasciculaciones, etc. Bien, los primeros 21 días, ¿ok? Luego, la subaguda crónica de 2 a 3 meses o más hasta años. Aquí ya esperaríamos encontrar datos de reinervación. Entonces vean ustedes, los datos de reinervación podríamos estarlos encontrando en electromiografía más allá de 3 meses, recuerden esto. Y la situación crónica, que es ya de muchos meses y años con una lesión, todo depende del grado de lesión axonal. Si fue menos del 50% de lesión, va a haber una recuperación, una reinervación normal. Pero si fue más del 50%, una sección total, vean ustedes aquí, anormal puede seguir siendo la clínica, la conducción nerviosa puede seguir siendo anormal, el patrón de reclutamiento puede seguir siendo anormal y puede haber datos de reinervación. Todo depende del grado de la lesión, ¿sí? Entonces, puntos importantes, que de forma inmediata hay datos anormales, sí. Clínicos primero y en el patrón de reclutamiento. Que en la primera semana lo que buscamos es que caigan las conducciones, la amplitud de los potenciales motores, y en la segunda semana la de los sensitivos, y que depende de cuánto quede después de esas semanas es el porcentaje que nosotros vamos a tener de fibras íntegras, ¿sí? Las que ya no están presentes son las que ya dejaron de dar la respuesta. Después, de menos de 3 meses, y bueno, 21 días a menos de 2-3 meses tenemos la actividad espontánea, y finalmente la actividad de reinervación de 3 meses en adelante. Satelites, acerrados, polifásicos. Y depende de la evolución, del grado de daño, del tratamiento, etc. La forma crónica, cómo se vaya presentando. Estos son los criterios de desmielinización para situaciones inflamatorias. Es la polineuropatía desmielinizante aguda inflamatoria y crónica inflamatoria. Sabemos que existen criterios para ello, solo se los puse para que recuerden que ya vimos el patrón desmielinizante. Eso es lo que vamos a encontrar aquí como criterios. Latencias prolongadas, amplitudes disminuidas, dispersión temporal. Esos son los criterios que conforman a este tipo de patologías para su diagnóstico, agudas y crónicas. En general, estos serían los patrones básicos de lesión nerviosa y la forma en la que el sistema nervioso periférico reacciona ante un daño de cualquier tipo. Ahora vemos que es importante interrogar a nuestros pacientes, revisarlos y con estos datos darnos a la tarea de encontrar un patrón que se adapte más a lo que estamos observando clínicamente. Muchas gracias.